Qué gusto saludarlos en un nuevo programa de Vértice Internacional, este programa que analiza el acontecer internacional y los dilemas de la política global. El día de hoy ponemos nuestra atención en Cachemira, una región disputada entre India y Pakistán, que trasciende la pugna territorial e histórica para alcanzar los juegos del poder global. No olvidemos el atentado terrorista perpetrado en abril de este año y el cese al fuego endeble y frágil que nos habla de un conflicto histórico y que debe de buscar salidas para alcanzar un entendimiento y la paz. Les pido por favor que nos acompañen. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y la reconfiguración de alianzas estratégicas, el deterioro de la relación indo-pakistaní salta a la escena con consecuencias para la paz y seguridad internacional, el comercio en el sur de Asia y la estabilidad de todo el continente euroasiático. En el corazón de la enemistad se apunta la rivalidad histórica por Cachemira, un territorio disputado y botín de guerras y luchas hegemónicas a raíz de la partición de la India británica en 1947. Sin resolverse el problema de fondo, este conflicto prolongado ahora toma un nuevo brío ante la marcada competencia entre dos grandes proyectos de infraestructura global que están comandados por países enemigos y rivales. La iniciativa de la Franja y la Ruta BRI, liderada por China, y el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, IMEC, respaldada por Estados Unidos. En esta ofensiva de reordenamiento estratégico es que también se coloca la disputa geopolítica por Cachemira. India y Pakistán enfrentan una serie de tensiones históricas, políticas y religiosas. El último cese al fuego de mayo de este año del 2025 se antoja frágil e inestable y que se dio después del atentado que se perpetró en la Cachemira administrada por la India, que dejó a 26 turistas hindús muertos. Para hablar de este conflicto tan importante en Asia del Sur, nos acompañan desde la Casa de Cultura Postal el embajador Pedro González Rubio, ex embajador de México en la India y ahora embajador en retiro. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Nos acompaña Yogendra Sharma, él es profesor del Centro Cultural de la India en México. Bienvenido, Yogendra. Gracias. Qué gusto verte nuevamente. Y está con nosotros Jacobo Silva, él es investigador del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y de Oceanía de la UNAM. Bienvenido, Jacobo. Muchísimas gracias. Embajador, en este siglo XXI mucho se ha hablado de los conflictos internacionales y de una posible tercera guerra mundial. Nuestra mirada está atenta a la guerra de Rusia-Ucrania, de Israel con Hamas, también de China y de Taiwán, pero como que marginalizamos el gran conflicto que ha habido históricamente entre la India y Pakistán, es decir, una enemistad histórica. Por otro lado, quería preguntarle si en ese sentido este conflicto puede ser potencialmente peligroso de escalar y poner en duda la paz y la seguridad internacional. No, es muy buena la observación suya, maestra. Y si bien yo no soy ya un estudioso de la actualidad de India o de Pakistán, pues nos debemos de referir indiscutiblemente a la parte histórica. Desde 1947, cuando se da la partición de la India británica y se crean los dos países, Pakistán y la India, han estado en conflicto permanente. Yo no podría decir de que ha habido realmente un estado de paz duradera. El conflicto se provoca por cuestiones religiosas, los musulmanes queriendo tener su propio país, los hinduistas accediendo a esa parte y contentos porque tendrían también su propio país. Y en 1947 se da la primera guerra entre lo que fue India en esa época y lo que fue Pakistán en esa época. No se soluciona permanentemente,
porque ninguno de los dos países logra el objetivo que se buscaba, ¿no? Ser soberano sobre el territorio de Jammu y Cachemira. Y después, pues, entra un tercero en el conflicto, que es China, cuando en los 60s Pakistán le cede en administración a China parte de ese territorio. Pero China es muy moderado, no se involucra en ningún conflicto, simplemente es observador. Yo personalmente no creo que el conflicto indo-pakistano por Cachemira pueda escalarse. Primero porque ambos países son potencias nucleares y no creo que ninguno de los dos pudiera tener el atrevimiento de utilizar armas nucleares. Segundo, y quizás más importante, porque están siendo observados muy de cerca por Estados Unidos de América y por Rusia. Desde la primera conflagración en 47, las grandes potencias, en esa época la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, intervinieron para poner fin al conflicto del 47. Entonces, ellos se mantienen atentos y están permanentemente cuidando de que no se escale el conflicto. Obviamente, estos pequeños sucesos se han estado dando debido a las acciones de pequeños grupos, particularmente musulmanes, que tienen una particularidad de buscar forzosamente tener acción en Cachemira y son provocadores de un conflicto que escala. Claro. Ahora, Yogendra, el embajador ha hablado de factores no resueltos por la historia que están asaltando una y otra vez la realidad y que están alimentando este conflicto tan complejo entre la India y Pakistán. Todo esto viene de este legado del colonialismo, de haber trazado, por ejemplo, fronteras políticas que no tomaron en cuenta las divisiones religiosas, es decir, todavía seguimos sufriendo de estas líneas de partición arbitrarias. Siguiendo al embajador, yo diría que el conflicto no es solamente entre los musulmanes que todavía eran parte de la India y los hinduistas, sino también musulmanes y los sijistas, musulmanes y jainistas, musulmanes y budistas de este tiempo, porque ellos, de hecho, va desde 1946 cuando empiezan a Direct Action Plan, ¿no? Donde dice, ok, o violencia o nuestro propio territorio como país. ¿No? Queremos nuestro país exclusivamente para musulmanes, para los islámicos, que se va a llamar Pakistán. Y ya no nos importa otras creencias. Entonces, si un conflicto se basa que yo y el resto del mundo es diferente, entonces estamos hablando de unas creencias mucho más profundas. Claro. Muchísimo más excluyentes, digamos. Claro. Ahora, y en ese sentido, Jacobo, pues, ¿cómo afecta esta última escalada militar a la dinámica del conflicto? Es decir, hemos tenido un juego de rivalidades que esto estalla en mayo del 2025, ahora tenemos un cese al fuego frágil, pero ¿qué condicionantes alimentaron este conflicto que llegamos ahora con esta noticia, ¿no? Prácticamente de que pues, India y Pakistán nuevamente inciden en una guerra? Bueno, hay varias condiciones. En primera, hay que recordar que es evidentemente un conflicto latente. Como bien dice el embajador, siempre ha habido tensión, pero siempre hay como periodos de cierta calma, donde más o menos incluso hay momentos en que dirigencias de ambos países han tratado de limar asperezas, no se ha logrado porque desafortunadamente justamente llegan atentados y la tensión aumenta. Es decir, es un sube y baja, un sube y baja. Lo interesante en este momento, no hay que olvidarlo, es
las condiciones en cuanto, creo yo, en primera, el papel y el estatus internacional que hoy tiene India, porque no hay que olvidar que, de acuerdo a las proyecciones de Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ya va a ser la cuarta economía más grande del mundo. Igualmente, el papel que tiene hoy en día en el comercio internacional y, sobre todo, creo yo, este papel un poco más activo y asertivo, en particular para hacerse de un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanente. Es decir, hay una diplomacia, siempre ha tenido una gran diplomacia, pero ahora creo yo es muy asertiva y muy activa, y muy vistosa. En ese sentido ahora también hay que tomarlo en cuenta, una de las condiciones es el estatus de Jammu y Cachemira como Estado. Recordemos que justamente fue en 2019 cuando se cambia su estatus, ya no es un Estado propiamente, como podemos decirlo legalmente un Estado, es un territorio de la Unión. Y además se parte y se deja una parte que se llama Ladakh, que además tiene una frontera importante con China. Eso es un punto importante porque cambia la jugada. Justamente lo que hace ahora Pakistán en el territorio de Jammu y Cachemira que ellos administran, lo vuelve una provincia como tal. Es decir, hace el movimiento completamente inverso. Eso, digamos, el gobierno indio, para poder hacer esto, para poder cambiar este estatus legal, lo que dicen ellos es, lo hacemos porque queremos mantener el control del territorio de Jammu y Cachemira, justamente evitar los atentados terroristas, evitar la violencia, y se tiene además que recordar que se tiene un gobierno directamente por parte del presidente de la República de la India. Es decir, por un buen rato no tuvimos un gobierno provincial, no tuvimos elecciones y es una de las zonas más militarizadas del mundo. Sí. Entonces hay que tomar en cuenta que eso cambia las condiciones y uno podría pensar que esto podría llevar a menos tensión y menos violencia. Desafortunadamente en 2019 también vimos un atentado mortal en Pulvama, donde se mata a fuerzas de seguridad. Y eso es lo más interesante. Antes lo que veíamos es que los atentados iban en contra de fuerzas de seguridad. Lo interesante de lo que pasó en abril de este año es que fue a civiles. Ese es el punto tal vez más importante que ha cambiado y que ha hecho que esta conflictividad crezca y se vuelva tan tensa. Porque cuando fue en 2019 lo de Pulvama, el gobierno indio tuvo una estrategia y lo llamó así, golpes estratégicos en Balakot. Es decir, bombardeos muy estratégicos de lugares donde se sabía que podía haber terroristas o las organizaciones terroristas tenían asentamientos. Y de alguna forma esto en India, digamos, envió el mensaje a la propia gente de que, bueno, el gobierno está actuando para disminuir y para, sobre todo, de alguna forma poder actuar frente a esta conflictividad. Sí. Sin embargo, insistimos, eso fue, digamos, contra fuerzas de seguridad y se responde igualmente contra estos grupos terroristas. Lo interesante ahorita es civiles. Eso cambia completamente la jugada. Y creo que ahí es donde debemos poner. ¿Qué otro ingrediente entonces cambia también en esta jugada? Es decir, esta guerra del mayo del 2025 cambia las reglas del juego, del conflicto, o bien regresamos al statu quo. Pues de cierta manera hay un cambio. ¿Por qué? Porque, como bien dice el maestro Jacobo, hay un ataque ya no a grupos armados, ya no a las guardias de seguridad o al ejército de un país como la India, ¿no? Porque saben a lo que se pueden enfrentar. Y de hecho, en este suceso de abril, la India respondió no con sus guardias, las guardias de seguridad de la región de Cachemira, sino respondió con la Fuerza Aérea. Claro. Y bombardeó en Pakistán. Sí. Cosa que en la misma India está siendo objeto de un análisis muy profundo porque están criticando de que no tienen los aviones adecuados. Porque los aviones Rafale franceses dicen que no les están dando el resultado que ellos esperaban. Entonces, es una forma también para rearmarse y para que India, particularmente, siga siendo no solamente la cuarta potencia económica del mundo, sino es la cuarta potencia militar del mundo. Tienen 3 millones de efectivos, tienen 2,000 y pico de aviones, tienen 1,500
500 barcos, entre ellos 18 o 20 submarinos. En fin, el potencial indio militar es muy importante y el estar actualizado es mucho más importante. Pakistán no se queda atrás. Sí, Tienen como la mitad. Claro, por supuesto. Tienen como la mitad. Y para los países productores de armamento, pues es un mercado excepcional. ¿Por qué? Porque el último grito de la moda en materia de armamentismo, pues está siendo utilizado y experimentado en conflictos como este de Cachemira. Ahora, lo que es importante en la parte internacional es que no hay que olvidar que es el conflicto más antiguo del mundo moderno. ¿Sí? Y Naciones Unidas está activa en seguir estudiando el conflicto y proponiendo formas para pacificar la región. ¿Sí? Hay una operación de mantenimiento de la paz desde casi desde que se crearon las operaciones de mantenimiento de la paz ahí. Desde 47, ¿no? Ahora, Yogendra, todas las guerras destilan ciertas lecciones. Esta guerra nos da información sobre el músculo bélico y militar de la India y Pakistán, dos países nuclearizados. ¿Cómo juegan ahí las doctrinas nucleares de cada uno de los países en esta contienda? Es decir, sabemos que no se van a utilizar porque habría una destrucción mutuamente asegurada, pero ¿cómo manejan, por ejemplo, este acercamiento o este posicionamiento de que son países nucleares como arma de negociación política? Bueno, primerísimo, yo puedo hablar un poquito de parte de la India. Sí, claro. Casi, en todas las ocasiones, India ha respondido, ¿no? Desde 47 después, ¿no? 48, 60, 71, 80, 91. 99. Cada vez, ¿no? Vienen de parte de Pakistán. Sí. Y hacen, ¿no? Tantos ataques directos como ataques terroristas. Entonces, India siempre ha respondido nada más. Siempre ha respondido, nunca ha tenido la iniciativa, nunca en su historia, digamos. India no es un país bélico. Varias veces lo han afirmado, digamos, el presidente y el primer ministro de la India. En varias veces, que no, nosotros no. De hecho, hay una frase muy bonita que dijo el primer ministro Narendra Modi, que India dio Buddha y no Yuddha. Yuddha es la guerra. India no... digamos, da guerra, sino da a Buda la paz. Entonces, obvio, India no está a favor de guerra, claro, y mucho menos guerra nuclear. Pero tampoco o sea, ¿qué hace uno si entran y matan a los civiles preguntando sus nombres y diciendo, ¿cuál es tu religión? Y si no eres mi religión, te voy a matar. Entonces, es una respuesta de parte de la India. Por supuesto. India nunca está o ha estado a favor de la guerra. Ahora, hay otro dato también que es importante cuando hablamos de la guerra. Digo, India, que ha sido un país con toda esta historia de Gandhi, sobre todo en materia, grandes lecciones en materia de geopolítica, pero tenemos un nacionalismo indio muy importante, y un nacionalismo hindú muy importante, Jacobo, y eso también está jugando en el conflicto de la guerra. ¿Cómo influye este ingrediente particularmente en el móvil de la guerra? Bueno, en particular hay que decirlo que dentro de porque el BJP, que sería el partido ahorita en el poder, y desde que estuvo en su primer periodo como teniendo la jefatura de gobierno en India en el 98 y 2004, tienen varios manifiestos y ahí justamente serían sus programas de partido, y ahí se puede ver bastante, hayan sido extensamente analizados acerca de ellos cómo ven el papel de India en el mundo y en particular de la guerra. Lo que se puede ver en estos manifiestos es que en singular lo que yo puedo ver es que hay una especie de miedo, o más bien, sí, una especie de miedo en el sentido de tenemos que estar preparados para la guerra. No queremos hacer la guerra, pero tenemos que estar preparados para la guerra. Nada más quiero recordar una lección que aprendió amargamente la India. En 1962 tuvo una guerra con China y la perdió. Por eso ciertos territorios del Aksai Chin y la parte norte de Jammu y Cachemira están en control y están en disputa. Debemos recordar que además, después de la pandemia en 2021, hubo también ciertos conatos de violencia en esa parte. Justamente, creo yo, hay que recordar que incluso Nehru, porque Nehru se le ve como
el primer ministro de la India, se le ve como un héroe o una especie de prócer del idealismo en política internacional, en creer en el multilateralismo, contra la colonización, resolución de los conflictos a través de métodos pacíficos. Pero ese momento en particular, en 1962, cuando los ataca China por sorpresa, pierden territorio, fue un trauma muy grande. Yo siempre a mis alumnos les digo, ese es el trauma, uno de los traumas más importantes que tiene India, y desde ahí India se ha armado. No nada más tiene este gran potencial militar, es el primer importador de pertrechos militares del mundo. No que los produzca, sino que los tiene. Incluso, bien mencionaba el embajador, los aviones Rafale, ya se ha firmado un acuerdo con los franceses, entre Tata, me parece, y Dassault, que son las empresas que los construyen, para que incluso en India se haga el fuselaje de estos aviones y haya transferencia de tecnología. Igualmente va a haber un importante acuerdo de compras de aviones igualmente militares por parte de India a Rusia. Y recordemos que Rusia además es su principal proveedor de armamento, que ha bajado la proporción, es decir, antes hace 10 años eran como 70%, ahorita es el 50%, pero sigue siendo muy grande. Y ahí es donde yo creo que debemos recordar que igualmente quieren estar preparados para que no vuelvan a agarrarlos de sorpresa. Y sobre todo una cosa, cuando me hablas de cómo actúa el nacionalismo hindú, integridad territorial. Desde hace mucho, pero en particular el BJP creo que lo ve como uno de los puntos medulares de su programa de gobierno, integridad territorial. Pero ¿cómo están viendo también, hablan de los aviones, Rafael, cómo ven que es la primera ocasión que se usan drones? Es decir, esto cambia. Es que ya cambió la guerra. Esto cambia la guerra. Completamente. ¿Es correcto? No, incluso la forma en que no nada más es utilizar los drones, cómo te defiendes de los drones. Y es el sabor del verano, porque igualmente cómo están siendo utilizados tanto en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ahora con India. Claro. No, inclusive puede haber componentes extranjeros de los drones que puede hablar, sugiere de posibles interferencias extranjeras, inclusive de actores indirectos que están participando en el conflicto. ¿Así usted lo ve también, embajador? Sí, definitivamente, ¿no? Y es que justamente en todo este conflicto nunca se habla de China. Pero, pero en este programa sí vamos a hablar, nada más que ganamos. Entonces, en esta problemática, la visión de India y el por qué está en la carrera armamentista, eso, es básicamente por China. Claro. India no es un país expansionista. India no buscaría anexarse territorios, ¿sí? Ha habido un par de ejemplos de anexión, pero por estados principescos como Sikkim, ¿verdad? Etcétera. Pero nada más, ¿no? Pero no es un país expansionista, pero sí procura estar a la altura en materia de armamento por China, por su experiencia con China. Y además tenemos un diferendo ahí en su frontera. Ahora, hay que ver, el caso de Cachemira también es muy particular. Ninguno de los conflictos que ha tenido desde 1947, ni las escaramuzas temporales, que solamente son balazos a través de la frontera, etcétera, a excepción de ahora que utilizó los aviones y demás, y bombardeó. ¿Por qué? Porque fue el ataque ya a los civiles. Pero en ninguno de estos casos ha buscado hacer la guerra, y ninguna de estas escaramuzas o guerras se ha dado en invierno. Cachemira y Jammu y Ladakh no son para campos de combate en invierno. Es un territorio inaccesible en invierno. Entonces solamente puede ser aéreo. Claro. Bueno, pues es un dato importante. Recordemos para las personas que nos acompañan en el canal del Congreso que la población de India, el 14% es musulmana y que también la religión, como siempre, pues se convierte en un arma política. Hacemos un corte, regresamos.
La disputa por Cachemira representa uno de los conflictos territoriales más prolongados y delicados del sistema internacional contemporáneo. Originada tras la partición del subcontinente indio en 1947, la región de Jammu y Cachemira quedó en el centro de una pugna entre India y Pakistán, ya que, pese a contar con una mayoría musulmana, su monarca hindú decidió anexarla a la India. Esta decisión desató la primera guerra indo-pakistaní y derivó en la división de Cachemira entre ambos estados, sin que se resolviera de fondo su estatus final. La ausencia de un mecanismo efectivo de resolución ha consolidado a Cachemira como una zona altamente militarizada y símbolo de las profundas diferencias geopolíticas, históricas y religiosas entre ambas naciones. India y Pakistán ha vuelto a captar la atención mundial en este 2025 tras el ataque terrorista en Cachemira que provocó la muerte de 26 turistas hindúes, el más mortífero desde 2019. El episodio de mayo que desató una breve escalada militar y que culminó en un frágil cese al fuego que ha preocupado de sobremanera a la comunidad internacional. Más allá de las acusaciones cruzadas entre dos países nucleares, la crisis ha tenido una serie de agravios que han intensificado las tensiones. El arma geopolítica del agua en un contexto de escasez y sequía que llevó a la India a suspender el Tratado sobre Aguas del Indo, fundamental para el suministro hídrico de Pakistán. Por su parte, Islamabad ha advertido que el intento indio de cortar o desviar el caudal será considerado un acto de guerra y que bien pudiera conllevar al uso de armas nucleares. Estamos de regreso comentando sobre uno de los grandes focos rojos de la inestabilidad política internacional. Me estoy refiriendo al conflicto histórico entre India y Pakistán. Y bueno, la guerra que estalló a raíz de un ataque realizado en la Cachemira administrada por la India. Yogendra, será un cese al fuego en mayo del 2025. Un cese al fuego, ¿cómo lo puedes leer? ¿Está frágil, endeble? ¿Tú crees que sea duradero o crees que se pueda romper en cualquier momento? Esperemos que sea duradero, recemos que sea duradero, pero mucho depende. Repito, ¿no? Que India no va a tomar ninguna iniciativa, pero sí hay, digamos, si sigue habiendo provocaciones, si sigue habiendo atentados, ¿no? Directos o indirectos en contra de la India, entonces India se defenderá. ¿Y cómo estás viendo, por ejemplo, todo el tratado de aguas entre India y Pakistán? Porque se está convirtiendo también en un arma geopolítica de guerra, es decir, cómo maniobra ahí la India con este tema para de alguna manera subordinar a Pakistán. Bueno, esta vez fue primera vez en la historia que India decidió, ¿no? Ya en Sindhu River, en ese río que, ¿no? Desde la India pasa a Pakistán, para presionar a Pakistán, para que deje de, digamos, apoyar a esas organizaciones terroristas allá en Pakistán. Entonces, fue primera vez que India tomó ese medio, ¿no? Y en el futuro ya sabremos qué pasa. Y Jacobo, ¿tú cómo estás viendo el tema del Tratado de Aguas de India y Pakistán? Es decir, ¿cómo lo lee políticamente Pakistán? Es decir, como un acto de guerra, porque el agua es un tema de interés vital en su seguridad. De hecho, lo dijo así, lo vieron y lo dijo precisamente el gobierno pakistaní, lo pueden ver como un acto de guerra. Ojo, también hay que decirlo y hay que marcarlo. El problema más grande es la infraestructura que hay en esos bracitos del río Indo para poder, digamos, como se dice ahí en el tratado, bueno, más bien como lo quiere hacer India, que es tratar de disminuir el cauce del río o de los diferentes brazos, para disminuir el flujo de agua. El problema es que no hay todavía la infraestructura suficiente para hacer eso. Lo que se puede hacer es retrasar un poco, pero no se puede tapar. No es como como un grifo, que llegas y cierras la tapa. No, eso es otra cosa.
Y hay que decir que Pakistán sí lo ve como importante, sobre todo porque ya va a ser la siguiente temporada de siembra, y entonces ahí es donde vamos a ver si Pakistán, como dice bien Yogendra, va a querer, digamos, momentáneamente mantener las cosas tranquilas, o los grupos que están ahí inquistados en Pakistán van a querer actuar de alguna forma. Yo de hecho creo que les va a convenir mejor por un momento mantenerse tranquilos, porque yo lo que veo es que el conflicto ya no es en campo, propiamente en Jammu y Cachemira, administrado por cualquiera de los países, sino se ha ido al plano diplomático. Sí. Por ejemplo, 7 delegaciones multipartidistas de India yendo a varias capitales en el mundo para hablar y decir y establecer la posición india, y sobre todo la posición frente al terrorismo y cómo lo financia Pakistán, es una estrategia que yo no había visto. Sobre todo el consenso que se ha logrado dentro de India. Pakistán ha hecho lo mismo. Igualmente ellos tienen una delegación muy fuerte, están presionando muy fuerte a Naciones Unidas y en Washington y en Nueva York, pero digamos, creo yo que eso es ahorita lo que están haciendo. ¿Quién controla la narrativa internacional? Claro. Incluso se puede ver que el Servicio Exterior indio está muy activo últimamente, tratando de establecer cuáles las prioridades, la posición y qué es lo que espera India de esto que ha pasado. Por eso yo creo que ahí es más que nada donde se está viendo cómo están chocando, por suerte. Ahora, están chocando por el Tratado de Aguas como la utilización de un arma geopolítica, pero también está ahí la revocación de la Constitución, de un artículo constitucional precisamente para quitarle la autonomía estratégica. Es uno de los artículos, ¿no? La autonomía especial de Cachemira, y eso de alguna manera también Pakistán lo está viendo pues con muy malos ojos. Claro, lo lee, dice qué está pasando, cómo es y de qué forma me va a afectar tanto legalmente como políticamente. Claro. Evidentemente lo que sucede ahí, cada movimiento que haga cualquiera de los dos países en ese territorio se ve y se lee desde la ecuación de me conviene o no me conviene. Claro. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Y evidentemente ambos países sienten una gran hostilidad, pero además cero confianza. Creo que eso ha faltado mucho. También medidas de construcción de confianza en este conflicto, pero también hay que decirlo, es muy difícil, sobre todo por los actores no estatales que están ahí enquistados. Claro. En el caso de estas organizaciones terroristas, sí, que no nada más están o han tenido un papel importante en lo que es el conflicto entre India y Pakistán en Jammu y Cachemira, sino los atentados que lo hicieron en Mumbai, por ejemplo. Entonces, sí, con Lashkar-e-Taiba. Entonces, ahí es. Ahora, embajador, hemos hablado en términos generales de cómo la ideología, cómo la ideología nacionalista hindú de alguna manera tiene influencia en el conflicto, pero hemos hablado poco del militarismo de Pakistán. Es decir, son dos contracaras que de alguna manera se están alimentando, es decir, como actores que favorecen más la guerra y no la paz. Bueno, yo no me atrevería a decir que esos países favorecen más la guerra que la paz, ¿no? Simplemente pues, el espíritu de Mohandas Karamanchan Gandhi, pues claro, es la paz, ¿no? Claro, pero sobre todo el nacionalismo hindú, ¿no? Y este militarismo institucionalizado en Pakistán. En eso estoy en cierta parte de acuerdo con usted, ¿no? El nacionalismo hindú o hinduista juega un papel muy importante. De ahí parte del conflicto, porque no se resuelve ni siquiera con la resolución de Naciones Unidas de que la mayoría musulmana es la que le da la posibilidad a Cachemira y Jammu de ser parte de Pakistán, ¿sí? Porque es mayoría musulmana. Entonces, a pesar de que hay mayoría musulmana en la población Cachemira, India se adjudica la soberanía de ese territorio, ¿no? Pero el militarismo también está siendo asusado, yo diría de cierta manera, por los grandes proveedores de armamento. O sea, nuevamente, estos conflictos, el Israel-Hamás o el Rusia-Ucrania, etcétera, son territorios para experimentar nuevo armamento. Claro. ¿Sí? No, y además hay que tomar algo en cuenta. El Pakistán es un país que ha sido desde hace mucho tiempo muy inestable. Tienen democracia, llega un golpe de Estado, llega democracia, llega un golpe de Estado. Cuando estaba, por ejemplo, la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos,
Si Pervez Musharraf dio un golpe de Estado y los Estados Unidos no dijeron, uy, qué malo, qué difícil. No, lo hicieron su aliado. ¿Por qué? Porque estaba al lado de Afganistán. En ese sentido, como las grandes potencias, como dice el embajador, y los proveedores de armamento utilizan este país, porque también hay que decirlo, Pakistán tiene tal vez al político más popular de ese país, Imran Khan, en la cárcel. Sí. Y el control que puede llegar a tener también la milicia dentro de Pakistán es algo de lo que se habla. Por eso también hay que tomar en cuenta que yo no creo propiamente que sean los pakistaníes, sino la idea de Pakistán como se ha establecido, porque esta idea, también hay que decirlo, de un Estado solamente musulmán es falsa. En Pakistán hay también minorías religiosas, étnicas. Claro. Justamente el Baluchistán, la provincia del Baluchistán está buscando su independencia. Y también hay que decirlo, no todo mundo habla urdu en Pakistán. Pakistán, la mayor o el número de hablantes cuya lengua es materna, más grande es el panjabí, no es el urdu. El urdu es una lengua franca. Por eso también hay que tomar en cuenta que tal vez sabemos poco en América Latina sobre India, pero sabemos todavía menos sobre Pakistán. Sí, por supuesto. Y bueno, China, ¿qué reacción ha tenido ante todo esto, Yogendra? Justo lo que dijo el embajador, se ha mantenido, está observando, porque justo sabemos poco, porque también hay mucha economía entre India y China, también hay, digamos, ¿no? Pero sí, India o China por el momento ha, digamos, apoyado silenciosamente a Pakistán, de alguna manera. Sí, claro. No, de muchas maneras. De muchas maneras. Es decir, tenemos una alianza estratégica entre China y Pakistán, pero viéndolo desde el punto de vista geopolítico, este conflicto de alguna manera también refleja un juego de infraestructuras distintas. Por ejemplo, tenemos la iniciativa de la ruta, de la franja y de la ruta de China, y ahí tenemos el corredor de la India, Medio Oriente con Europa. Es decir, de alguna manera también se está reflejando en este conflicto otras prioridades geopolíticas. Por supuesto, y además están los BRICS. Es decir, es bien rara, claro. O sea, a mí siempre me ha parecido interesante, sobre todo en los últimos años, la política exterior de India, porque tiene que hacer malabares y equilibrismo entre, por un lado está Rusia, que es un aliado estratégico, sí, claro. Por el otro está India, que más que aliado estratégico es un socio comercial importantísimo. Ha llegado a veces, hay años en que China ha sido su principal socio comercial. Y por el otro lado tenemos también a Estados Unidos, que después de Guerra Fría se ha acercado a India, han querido establecer mejores lazos, incluso, o sea, es fascinante cuando, por ejemplo, India es el único país que tiene un tratado de cooperación nuclear con Estados Unidos e India no ha firmado el tratado de no proliferación. El Congreso de Estados Unidos creó una nueva ley nada más literalmente es ley para firmar un tratado de cooperación nuclear con India, que es uno de los grandes hitos de la diplomacia india. Entonces, verse con ese tipo de esas tres pistas es muy complicado para India. Por eso el juego geopolítico no nada más se ve bueno, es que China quiere apoyar a Pakistán, no es además quién apoya a India, cuál es la posición de Rusia frente a esto. Rusia luego dijo, esto es una abominación y apoyamos completamente a India. Japón igualmente. La cosa, o digamos una de las situaciones que también están muy intensas es Turquía. Turquía apoya completamente a Pakistán y de hecho esto ha creado muchas fricciones con Nueva Delhi. En ese sentido hay que verlo desde ese punto de vista, que es todavía más complejo. ¿Y qué reacciones, para complejizar más la conversación, embajador, qué reacciones ha tenido Donald Trump frente a este conflicto, precisamente esta nueva guerra que tuvo lugar en abril y mayo? Bueno, la reacción inmediata fue pacificar, pero no dejó de apoyar más a Pakistán. Sí. O sea, Estados Unidos tradicionalmente ha apoyado a Pakistán. Eso bueno, pero ahora de alguna manera frente a la India, es decir, Narendra Modi es como un actor importante para Donald Trump, sobre todo porque India puede ecualizar el ascenso geopolítico de China. Está negociando un tratado de libre comercio en este momento. Claro. Entre Estados Unidos e India, claro. Sí, claro. Pero entonces podríamos decir, en otras palabras, Yogendra, que hablar de Pakistán y de India también es hablar de los diferendos entre Washington y Beijing. Pues es una economía
también tiene que ver con la economía. Sí. Está creciendo tanto, entonces, claro. La India, claro. Lo que pasa en la India afecta. Y es la mayor en gran población parte del la mundo, economía, además, ya. Efectivamente. La mayor población del mundo. Sí. Ahora, platícanos entonces, Jacobo, de este papel ecualizador que pudiera llegar a tener la India en la contención geopolítica de China y el interés que tiene Trump en eso. Bueno, es totalmente. Por ejemplo, esta iniciativa que más que estadounidense y en India es japonesa, del Quad, el diálogo cuadrilateral, muy impulsado por el ex primer ministro ahora finado Shinzo Abe, digamos es la estrategia que encontró India multilateral con ayuda de Estados Unidos, Japón y Australia para contener a China en, obviamente, el Indo-Pacífico. Claro. Eso es bien importante. Y siempre le ha interesado a India, por eso les digo que es equilibrista, porque le encanta, depende económicamente en muchos aspectos de China, pero no quiere o no le interesa que, por ejemplo, el Indo-Pacífico o las costas del Indo-Pacífico estén en la zona de influencia de China, porque también es su zona de influencia de India, ese gran mar que vemos. Entonces, evidentemente, uno de los grandes aliados que tiene para contener a China es Washington. Y a Donald Trump igualmente le interesa eso. Hemos visto su posición frente a la economía y también la dependencia de Estados Unidos de la economía china. Es decir, en ese sentido, ellos encuentran este elemento que dicen, es que dependemos mucho de los chinos, tenemos que... Y el problema no es tanto comercial, sino estratégicamente y la forma en que China está estableciendo esta estrategia geoeconómica de la ruta y la seda. Justamente, evidentemente le interesa mucho contenerlo. Sí, o sea, de pronto imagínense, o sea, está de pronto India y ve que está el puerto de Gwadar en Pakistán, de pronto está en Sri Lanka, está Hambantota, voltea a Bangladesh y está Chittagong. O sea, de pronto India dice, es que me están rodeando. Y son puertos construidos por chinos y en muchos casos la propiedad de China. Y también hay un objetivo de construir un corredor de Pakistán con China, en donde hay disputas territoriales también con la India. Sí, y esto de alguna manera pues complejiza mucho más pues este cuadro, embajador, tan multicolor y preocupante. Regresamos, hacemos un corte. India y Pakistán mantienen una simetría militar notable, tanto en capacidades convencionales como en doctrina estratégica. India posee un gasto en defensa que ronda los $81,000 millones anuales frente a los aproximadamente $9,000 millones de Pakistán. Esta diferencia se refleja en el tamaño de sus fuerzas armadas, su flota aérea y su acceso a tecnología avanzada. Empero, en el plano nuclear, ambos países tienen arsenales comparables, con alrededor de 180 ojivas en manos de India y 170 en poder de Pakistán. El reciente uso de drones armados, misiles de precisión y guerra informativa sugiere una evolución hacia formas más complejas y tecnológicas de enfrentamiento en el sur de Asia. Cachemira se ha convertido en un punto neurálgico de tensiones internacionales, donde las potencias centrales y sistémicas adoptan posturas según sus propios intereses geopolíticos y estratégicos. Estados Unidos, aliado clave de la India, ha promovido reiteradamente el diálogo, como lo hizo Donald Trump, con el objetivo de evitar una posible escalada nuclear. Rusia, socio histórico de Nueva Delhi, ha respaldado su narrativa de lucha contra el terrorismo en la región, aunque en los últimos años ha buscado acercamientos tácticos con Pakistán por razones geoestratégicas y energéticas. China, por su parte, mantiene una postura ambigua. Respalda a Pakistán dentro de su alianza estratégica y por su implicación directa en Cachemira a través del corredor económico China-Pakistán, CPEC, pero evita confrontaciones directas con India debido a la complejidad de sus disputas fronterizas y su interés en preservar cierta estabilidad en Asia del Sur. Estamos de regreso comentando sobre las tensiones entre India y Pakistán y sobre los dilemas de esta relación explosiva.
Embajador, todos sabemos que el mundo está interconectado, pero México, ¿cómo está mirando todos estos juegos geopolíticos en Asia del Sur? Principalmente, ¿ha tomado algún posicionamiento sobre este diferendo? Bueno, yo lamentablemente ya estoy en retiro, no estoy tan actualizado sobre cuáles son las tendencias de la política exterior de México en este momento, pero creo que está más observando claro. y fortaleciendo las ligas económicas más que las políticas con los países de Asia, ¿no? Y claro. en ese sentido, bueno, pues India a partir de los 90s, pues se ha convertido en un socio comercial de México muy, muy importante, muy importante. Leía yo esta mañana en el diario de que hay un problema con unos generadores que compró Pemex y justamente los compró ¿a quién? A una empresa india. Claro. ¿Sí? Y ahí están tirados en la carretera los reactores que no pueden llegar a la refinería a la que están destinados por problemas internos de México, ¿no? Claro. Ahí tenemos, Jacobo, una relación México-India que tiene muchas coincidencias. Formamos parte del G20, estamos apoyando toda la cooperación, el multilateralismo. Es decir, ¿hay un beneficio de ser aliados en ese sentido para México? ¿Cómo estás viendo? Desafortunadamente tenemos Estados Unidos de socio comercial y vecino. Entonces a veces es tan grande y hoy vemos obviamente los beneficios y maleficios de esa relación. Por lo tanto, a veces México no puede, quiere voltear a otras latitudes, pero luego no puede, porque evidentemente estamos tan acostumbrados a esta gran economía, que es la más grande del mundo, la más poderosa, etcétera, etcétera. A veces vemos un poco, sobre todo políticamente, a América Latina, sí. Pero Estados Unidos y Europa, en menor medida, nos eclipsan. Y creo yo que es un error porque, por ejemplo, a mí me sorprende que hay 6, 7 empresas mexicanas en la India, la más importante es Cinépolis, por la visibilidad que puede tener Cinépolis allá, pero de pronto uno les pregunta a los mexicanos, oye, ¿conoces alguna empresa india? Y no saben. Y entonces no se dan cuenta que, por ejemplo, Tata Consultancy trabaja con el ISSSTE, con el IMSS, con Bank of America, con bancos, con Citibanamex. No se dan cuenta, por ejemplo, que también están las motocicletas Bajaj. No se dan cuenta que también nos venden muchos vehículos y también motores, aluminio, medicinas, etcétera, etcétera. Hay más o menos 100 empresas indias en México que no vemos. Es decir, ellos parece ser que sí están encontrando nichos de mercado aquí, pero nosotros no. Y es porque nosotros sí, no. Nos cuesta mucho dejar de ver hacia Estados Unidos. Y creo que ese es un error. Por eso mismo, claro, cuando está este conflicto, pues a veces no le damos la importancia que debería. Y además, Yogendra, como que se nos olvida a los mexicanos que cualquier conflicto en Asia del Sur de alguna manera tiene implicaciones indirectas a nuestra forma de vida, alteraciones al comercio, pueden fluctuar los precios internacionales del petróleo, las cadenas de suministro. Es decir, no hemos podido visibilizar la importancia de lo internacional en la toma de decisiones mexicanas. Digo, desde tu punto de vista de allá, ¿cómo lo ves? Digo, ¿cómo ves esta relación bilateral? Ya estoy en México desde sí, hace mucho, hace la mucho verdad. Tiempo. Desde hace mucho. Pero ¿cómo lo percibes? Lo único que puedo decir justo que desde que estoy en México ha habido muchísima como mejoría económica, cultural entre relaciones, ¿no? Entre India y México. Y sí, es un poco más, que hay más presencia de India en México, económicamente, creo, ¿no? Sí. No tengo datos ni nada de eso, ¿no? México se ha interesado mucho más por la cultura de la India, el centro cultural y todo, y las actividades, todo lo que hacemos. Y sí, cada vez, ¿no? Hay más empresas, ¿no? De India en México. No sé qué tanto haya empresas de México en la India. Yo creo que están haciendo un esfuerzo para tener mejores relaciones económicas. Claro. No, políticamente creo yo también. Tenemos, por ejemplo, principios de política exterior muy parecidos, tenemos historias muy parecidas de colonialismo, etcétera, etcétera. Acabamos de festejar que son 75 años de relación bilateral, o sea, fuimos tal vez el primer país de América Latina en reconocer la independencia de India, o sea,
sí hay, políticamente creo yo sí hay, la parte económica es la que nos ha fallado. Pues muchísimas gracias a Jacobo Silva, al embajador Pedro González Rubio y también a Yogendra Sharma por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos. La competencia entre India y Pakistán también se proyecta en el terreno económico y estratégico a través de dos grandes corredores de infraestructura. El corredor económico China-Pakistán, CPEC, pieza clave de la iniciativa de la Franja, y la ruta BRI, liderada por China, conecta la provincia de China de Xinjiang con el puesto pakistaní de Gwadar. Como contrapeso, India impulsa el corredor económico India-Oriente Medio Europa, IMEC, con el objetivo de conectar el subcontinente indio con Europa. Ambos corredores representan algo más que obras de transporte. Son símbolos del alineamiento geopolítico de cada país, con Pakistán anclado a Beijing y el Golfo, e India avanzando hacia una alianza estratégica con Occidente. Me despido de ustedes no sin antes agradecer a la Casa de la Cultura Postal por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Nos vemos el próximo martes.